Iniciar la grabación. Bueno, solo aclaro algo que creo que varios me han estado preguntando, que quizás ha generado un poco de confusión, ¿no? Ya deberían estar sus pruebas 1 y 2 calificadas. Tengo algunos pendientes todavía que enviaron al correo o que me enviaron archivos por Telegram. Los voy a revisar en este curso del día o de lo que queda del día. Recuerden que las soluciones de todos los problemas de la prueba 1 se hicieron en una videoconferencia y que en la prueba 2 debe aparecerles, cuando ustedes entren a ver el intento, debe aparecerles la solución. Como de repente las geometrías eran muy parecidas en los ejercicios, entonces yo como que estaba las imágenes, básicamente reciclaba, cortaba y pegaba en ciertos tramos. Entonces puede haber en algunos problemas que de repente una distancia era A y yo le tomé como B o algo así, ¿no? Si detectan algo como eso, pues me dicen para hacer la corrección. Pero de repente eso es lo que puede pasar, que había una distancia que era A y yo le puse B o viceversa. Entonces con las pruebas... Gracias. Con las pruebas, vean que yo estoy, porque cuando yo creo una prueba por defecto, en Moodle, cuando uno crea una prueba, le aparece una puntuación de 10. Pero digamos que esa es una escala para calificar la prueba. Yo le podría poner un punto, le podría poner 2, le podría poner 100. Pero en todo caso, una cosa es que yo todas las pruebas las valga en 10. Y otra cosa es cuál es el puntaje real de las pruebas. Recordemos que aquí, perdón, todavía no he corregido estamos hablando de que en los acumulados son 25, ¿no? Que todas las pruebas en puntos oro son 20 puntos y que la asistencia y participación son 5%. Entonces, claro, yo puedo calificar en base a un punto, puedo calificarlas en base a 10, puedo calificar en realidad como sea y después se hace la conversión. En realidad, a la hora de la hora, cada prueba vale como 2.22, ¿no? Porque son 9. O sea, que quiere decir que lo que se ha calificado hasta el momento son 4.44 puntos, no son 20. Alguien me dijo, pero es que ya llevamos 20 puntos. No. O sea, es igual, los exámenes van a ver que todo lo voy a calificar en 100. A la hora de la hora, cada examen vale 20 y el sistema hace la conversión automática. Ya lo que va a aparecer acá ya es un porcentaje en base a 25. Entonces, otra cosa que va a suceder es que como ya el sistema está haciendo la conversión de todas las 9 pruebas, aunque no hayamos hecho todavía la mayoría, entonces la calificación que va a aparecer aquí no va a ser la calificación real. ¿Por qué? Porque de repente, al hacer la conversión, toma en cuenta todas las otras pruebas. De repente, las que no han hecho, momentáneamente, bueno, digamos, tuvieron 5 en la primera, 6 en la segunda, y las otras que no he calificado están con nota 0 porque no las ha calificado. Entonces, como ya tengo programado que me haga la conversión la hace con las 9 notas, incluyendo algunas que todavía no se han hecho. No es que va a hacer la conversión cada una, lo pasa a 2.22 y no.
ya lo tengo ya hecho con las 9, entonces lo que hace es calcula un promedio, suma esto, luego divide entre 9 para luego hacer la conversión a 20. Entonces lo aclaro porque algunos me dicen, pero es que no suma, no. Cuando ya vean que estén todas las pruebas llenas, ya la calificación va a ser la correcta. Pero ahorita, como está promediando en base a las 9, porque todas valen igual, es por esa razón que no coincide la calificación. Lo comento por preguntas que hicieron hoy cuando ya empezaron a ver sus calificaciones. Bueno, saliendo de esto, recordemos que ya están habilitados los contenidos de potencial vectorial, que realmente son pocos. En realidad solo son 3 videos porque los problemas de quizás la parte de potencial se va a aprovechar un poquito más o se va a ejemplificar un poquito más cuando se vea la parte de multipolos y también la parte de energía. Pero recuerdo además que el hecho de que no tengamos el examen este sábado, aunque ya terminamos los contenidos, es porque yo consideré que es demasiado pronto. Terminar el jueves y hacer el examen un sábado es demasiado pronto. Pero la situación es que tenemos que seguir avanzando. Entonces tomen en cuenta que la siguiente prueba de esos recursos de potencial, que yo aconsejo que los revisen antes del examen igual, deberían de hacerlo, o tienen que hacerlo para la prueba, pero van a ver que en todos esos se sigue utilizando la forma integral de la ley de Ampère. Entonces, tiene mucho que ver con el capítulo, con el parcial anterior. Bueno, aunque hoy deberíamos de empezar la parte de potencial, voy a dejarlo para ver si hay alguna consulta respecto a cualquier ejercicio o tema del primer parcial. No se peleen por preguntar porque hay tiempo suficiente. Ingeniero, yo tengo una duda nada más sobre mis pruebas. Noto que la segunda prueba yo la escribí por Telegram y le envié el archivo porque Ok. tuve Sí. falla de internet y me sale entero. Sí, le comentaba al inicio que las pruebas que enviaron a mi correo o Telegram porque me preguntaron y yo les dije que sí, no las he calificado. Entonces hoy por la noche voy a hacer eso. Ah, ok, ingeniero. ¿Alguien más? Buenas noches, ingeniero. Tengo una duda con respecto a la primera prueba. Uh-huh. Aún no me aparece la nota a mí y no sé si es que el ejercicio estaba completamente malo y saqué 0, no sé. Déjenme ver. Abel fue el que preguntó, ¿no? Sí. En la primera. Sí, la primera prueba. Pero es que usted no tiene archivo. Qué raro, pero yo lo subí. Pero me voy a compartir. Hubo algunos que tuvieron problemas y me lo mandaron por Telegram.
Al final se los acepté porque estaban todavía dentro del tiempo, pero déjenme ver. No sé. Estoy compartiendo lo mismo. Acá. Este es su prueba, pero aquí dice, aquí tendría que aparecerme un archivo y no hay nada. Pero usted no entró a revisar después el intento el día siguiente o días posteriores para... ¿Cómo así? Sí, cuando ustedes vuelven a entrar a ver su prueba, ahí tendría que aparecer el archivo. No, el siguiente ya no revisé. Lo único sí fue que yo subí el archivo y mientras estaba cargando como que se cayó la página, se cayó la plataforma y me apareció el error que aparece siempre. Pero cuando regresó la plataforma, igual yo lo actualicé y estaba el archivo y le di enviar. Sí, pero no hay archivo. Yo recomiendo que con las siguientes pruebas, a las 7:01 que cerró, entren a verificar, porque varios tuvieron ese problemita y mandaron el archivo como a las 7:02. Se las acepté porque no era tanto tiempo, pero ahí sí no puedo hacer nada. Está bien, ingeniero. Ok. Repito, que quede de eso, o sea, 7:01, entren, refresquen la página si hubo algún problema del campus. Y, o háganla mejor como prevención, lo subo al campus y si miro que está fallando, mejor me envían un correo. Y si está a tiempo, pues, o con 1 o 2 minutos, no hay ningún problema. Pero lo que quiero decir es que la opción de enviarlo es porque detectaron que algo pasó. Aunque la mayoría lo subió, entonces no podemos decir que sea un problema del campus. A veces es una cuestión de internet. Incluso varios que se les fue la energía o algo, eh, me dijeron que tuve un problema de energía y al siguiente día les hice la prueba. Solo, ingeniero, me gustaría saber si me puede dar la pauta o solo para verificar si el ejercicio que yo hice estaba bueno. En el video de la videoconferencia, vamos a ver, eso es lo que les dije justo cuando empecé a hablar ahorita. Si ustedes se van al video de la videoconferencia, la del, la del lunes, no. Sí, la del lunes, esperen. Videoconferencia, que sería esta. Uy, ¿qué pasó? Ya. Entonces, vea que lo primero que hice en la videoconferencia del lunes es el problema que a usted le salió. Ahí tienen la solución. Está bien, muchas gracias. Sí. Los de la segunda sí se la subí. Los de la segunda eh, sí le subí a cada uno. Porque como no dio tiempo de hacerlos todos, porque la mayoría estaba pendiente del partido, eh, entonces sí se los subí. Bueno, más preguntas.
Creo que no me deja aquí. Me deja regresar. Oye, ingeniero, ¿me escucha? Sí. Pensé que tenía el micrófono apagado. Preguntaba, cuando usamos la forma integral de la ley de Ampero, hay distribuciones. Por ejemplo, no hay nada que impida que usemos superposición siempre y cuando tengamos un ejercicio en el que tengamos cilindros o solenoides infinitos. Por ejemplo, que tuviéramos solenoides concéntricos infinitos, pero digamos, uno tiene una distribución en J. Digo, digamos que el del centro tiene J con dirección en phi y que el del exterior ya tiene dirección en Z. En ese caso podríamos usar superposición y calcular normalmente el campo. Sí. Sí, sí. Es decir, si se cumplen las condiciones para poder despejar la magnitud del campo B utilizando la forma integral de ley de Ampère, aunque sean, digamos, condiciones simultáneas que tengan una densidad volumétrica que dependa de ρ, pero que vaya en phi en una región, y luego tienen una densidad volumétrica que dependa de ρ, pero que vaya en z. Entonces lo que pueden hacer es superponer. Consideran primero un ejercicio donde solo hay, permítanme, a lo mejor voy a plantear, por ejemplo, digamos que son concéntricos, aunque no lo parece ahí, y que son infinitos, y que en esta región, por ejemplo, tienen una densidad J que sea una función de ρ o que sea constante y que va en phi. Y luego en esta región tienen, voy a ponerle J1, aquí tienen una J2 que es una función que depende de ρ y que va en z. Entonces lo que hacen es considerar superposición. Lo ven como que tienen un problema donde hay una densidad, la J1, en esa región, y la J2 la toman como cero. O sea que no hay nada, que no consideran para uno el efecto de la otra. Y luego hacen el otro caso, donde consideran que la J1 es cero y la J2 es el valor que dan. Entonces, por ejemplo, aquí van a tener un B que es igual a un B1 cuando ρ sea menor que A, y un B2 y un B3 para cada región. Nos digamos, supongamos que son dos concéntricos de radios A y B. Entonces lo encuentran normal, encuentran el campo en cada región. Y luego al superponer lo que suman es por región. Este lo van a sumar con el mismo, en la misma región, luego igual a otra, o sea que van a sumar por regiones. Déjenme ver, voy a volver a compartir toda la pantalla. Recuerden que tienen, por cuestión de información, tienen las videoconferencias del periodo pasado. Y creo que en una hice un ejercicio así. O lo comenté. No recuerdo muy bien. Déjenme ver si me acuerdo. Creo que fue en el examen. La energía no.
Inducción tampoco. Creo que fue en la revisión del examen. Igual lo comenté, el video 21, la solución de los problemas del examen. Déjenme ver. No, pero no es en este. Creo que la revisión la hice en 2 partes, no me acuerdo. Ah, no. Tendría que revisar, pero estaba... Tendría que buscarlo, pero sí, me parece que hay un ejemplo así. Déjenme buscar. Ah, no, creo que está aquí en la parte potencial. Como les decía, que la parte de potencial tiene que ver con la ley de Ampère. Creo que era este. Ah, sí, pero no la grabé, ya me acordé. Ah, sí. No, más bien, está en la parte potencial, pero vean que ahí hay un problema en el libro de Sidurán. Incluso les puse la captura. Creo que me lo preguntaron y les dije que iba a buscar que les iba a mandar el ejemplo que estaba en Sidurán. ¿No? Que ahí vean que tienen es el 12.5, está resuelto. Aquí teta es R rho y teta es phi, son las variables que usa este libro. Pero ahí tienen un ejemplo del caso, ¿no? Tienen una parte, una densidad. Bueno, pero aquí es en la misma región, ven que aquí es un poco diferente, pero es muy similar. Tienen aquí es en la misma región dos componentes, una que va en phi y otra que va en z, igual a en superposición. Quizás un poquito diferente a esto, ¿no? Bueno, puedo hacer un ejemplo, creo que es más práctico. No sé si alguien tiene más preguntas, si no, hago un ejemplo de eso para no seguir buscando. Así, por ejemplo, digamos que tenemos una densidad J que es así. Voy a ponerle constantes por simplicidad, que es un J0 en dirección de Z para ρ menor que A, que es un J0 en dirección de phi para ρ mayor que A. Y que cero en otro lado, porque solo hay en esas dos. Claro, podría haber otra combinación de que en la misma región tenga dos componentes, como el ejemplo que está de Sidurán, y se sigue la idea que está ahí. Pero al final de cuentas es utilizar superposición. Entonces lo que consideramos primero es que existe una sola densidad. Me olvido de la otra. Es como que, no sé, si lo ven como un circuito que apagan una fuente y calculan la respuesta y después le encienden y apagan la otra. Eso es en realidad el principio de superposición. Entonces,
digamos que para el J, que lo pongo constante por simplicidad. Pero para este que ve en Z, entonces aplicamos la forma integral de de Ampere y debo calcular por regiones. Entonces, primero sería para ρ menor que A. Entonces tomo una amperiana. Por cierto, hace poco estaba viendo un libro de esos un tanto antiguos y también le llaman a la amperiana stockiana, por Stokes. Bueno, solo por comentar. Entonces, como ven Z, tendría que tomar una amperiana así. Voy a hacerlo un poco más grande. Con un radio ρ. Y lo que tenemos que ver es el flujo para ver la corriente encerrada, ¿no? Entonces, la integral de línea cerrada de B punto de dr es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces, en este caso, como la densidad va en J y es constante, en todo caso, si no fuera constante, saben que hay que integrarlo. Pero claro, si fuera variable, la única opción para poder encontrar el campo B, que por cierto, me faltó comentarlo, ¿no? Que si J siempre tiene que escribir que el campo B va a depender de ρ y va a ir en phi. Se debe comentar primero, antes que todo. Bueno, entonces aquí quedaría, porque el campo B cumple eso, entonces el lado izquierdo quedaría B 2 pi ρ es igual a mu sub 0, y dado que J es una constante, entonces lo que me quedaría es el valor constante multiplicada por el área de la que está encerrada por la amperiana, que es pi ρ cuadrado. Recuerden que esto es únicamente cuando sea constante la densidad. Claro, la dirección también coincide, ¿no? El diferencial de área B en Z y J B en Z. Entonces tendríamos que el B es mu sub 0, J sub 0, ρ entre 2. Ya le puedo poner la dirección que va en pi. Ahora, como es, ojo con esto, como es el único lugar que hay, por así decirlo, densidad, porque estamos considerando ahorita que la única densidad es esta y lo demás es cero. Entonces vean que no hay necesidad de hacer una región de A entre A y B y luego B, aunque lo puse en la parte de arriba. Al final de cuentas, si hay una sola densidad, esta expresión va a ser la misma. Porque recordemos, se va planteando un cambio de región cuando las condiciones o básicamente la densidad de corriente varía. Pero aquí, desde ρ igual a A hacia afuera, es todo cero. Entonces, en realidad, solo se requiere otra región más. Y por eso le voy a poner aquí ρ mayor que A. O sea que no hay necesidad de decir entre A y B mayor que B, sino para ρ mayor que A, tendría la amperiana esa. Y ven que se dibuja y en el examen normalmente se exige que se hagan los dibujos. ¿Y cuánto cuesta hacer un dibujo de esto? ¿Cuánto me estuve? 10 segundos, ¿no? Tampoco es algo que vayan a consumirles tanto tiempo. Entonces el lado izquierdo queda lo mismo.
el lado derecho, pues el flujo que hay o la corriente encerrada que hay es el flujo ya en toda esta parte, que ya sería en todo caso todo el círculo de radio. Solo ahí está pasando carga, porque solo ahí hay densidad de carga. Bueno, densidad de corriente en todo caso. Entonces nos quedaría mu sub 0, como es constante, lo único que va a cambiar es que sería J sub 0 por pi a cuadrado. Y el B sería entonces mu sub 0, J sub 0 a cuadrado sobre 2pi. Perdón, el pi se fue. Solo sería 2ρ y ya le coloco la dirección que phi. Ahora hago lo mismo para la otra parte, que lo voy a hacer aquí al lado. Solo para tenerlo. Luego sería considerar que el J es un J0 en phi y que solo está, perdón, aquí tendría que haberlo puesto así, ¿verdad? Porque solo está en la parte que tengo en verde. Entonces empezamos en una región, bueno, aquí concluimos que el campo B, como J va en phi, entonces el campo B depende de ρ y va en z. Vean que se debe comentar. Es decir, porque el saber, recordemos que el saber la dirección del campo B y de qué variable depende es lo que permite poder despejar el campo B de la ecuación. Entonces vamos por regiones. Primero sería para ρ menor que A. Y en este caso, que es un caso quizás un poco más interesante, recordemos que como el campo B va en Z, entonces la amperiana pues tendría que ser un rectángulo, ¿no? Entonces, solo que va a suceder algo en particular acá. Digamos que este lo voy a poner así como que esto fuera para cierto phi. Y bueno, en este caso, recordemos que en esta región, para ρ menor que A, no hay nada. Pero imaginemos que hubiese algo, solo lo quiero comentar. Planteamos la forma integral del de Ampere, que sería B.ddr, esto es igual a mu sub 0, la corriente encerrada, que en este caso es 0. Porque no hay absolutamente nada. Recordemos que solo había en el caso de que se hizo anteriormente, pero ya estamos diciendo que ahorita lo único que hay es la que tengo marcada arriba, que esto solamente existe en la región entre A y B. Entonces, si lo dibujo quizás de otra forma, digamos que tengo el eje de los cilindros, que esto lo estoy tomando como eje Z, y tengo la amperiana, tendría que darle alguna orientación, no se la puse en la otra, perdón. Son cosas, detallitos que se deben escribir. Entonces, en este caso, pues voy a tomar la orientación así. Y acá hay una distancia ρ. En este problema, esto es 0 porque no hay nada, pero recordemos que aquí se va a hacer una comparación. Se va a hacer una comparación, decir, de este lado tengo aquí ρ igual a 0, y aquí tengo, voy a poner así, ρ primado igual a ρ.
Mejor así para que diferenciar de la variable, es decir, el radio de la variable general. O sea que aquí cuando planteé la circulación para una longitud L, lo que me quedaría, como estoy considerando que el campo va en dirección de Z, es que tendría el campo B evaluado en 0 multiplicado por L, menos el campo B evaluado en ρ multiplicado por L igual a 0. Porque no hay, repito, densidad. Si hubiese densidad que va en dirección, tendría que ser en dirección de phi para que se pueda aplicar la ley de Ampère, pues se hace la integral del flujo, ¿no? Pero en este caso no hay nada. Entonces, lo que sucede es que el valor que hay para cualquier ρ menor que A es el mismo valor que hay en el origen. O sea que para ρ menor que A, el campo B es una constante, que no necesariamente es 0. Igual, si hubiese densidad, que esto no fue a 0, pues aquí tendríamos, déjeme ver, tendríamos una resta, ¿no? Bueno, o un término más, sea suma o resta, depende de cómo sea la densidad. Y ya no sería constante. Pero independientemente que tenga un término que puede depender de ρ, depende de cómo sea la densidad, el campo depende de lo que es en el origen. O sea que eso se puede calcular, viene de acá, pero al final de cuentas la dependencia con el origen, con el campo en el origen, siempre se va a tener. Ahora, ¿cómo se encuentra? Entonces, la situación es que para estos problemas, que suele llamarle un caso bastante particular, el campo B en el origen no se puede calcular utilizando la forma integral de la ley de Ampère. Entonces, como es el campo en un punto específico, la única opción que se tiene para poderlo encontrar y se debe de hacer es utilizando la información del capítulo 14. Es decir, el B se debe calcular en el origen. Bueno, hay que calcularlo mu sub 0 entre 4pi. La integral del elemento de corriente, que en este caso es un J. J primado, diferencial de volumen, primado cruz R sobre el RQ. Ahora la pregunta es, ¿y cuál J se debe poner aquí? Bueno, sabemos que este J es todos los que hubiesen. En este caso que estamos considerando que el único que hay es este. Entonces, eso es algo que suelo repetir bastante, ¿no? El campo B depende de todos los tipos de densidades de corriente que se tenga en cualquier lugar. Ahora, que para efectos del cálculo o para efectos de obtener el campo B utilizando la forma integral de la ley de Ampère, la circulación del campo B solo depende o depende únicamente de la densidad en la región, porque básicamente calculamos la corriente encerrada ahí. Pero es, digamos, esa es la ventaja que nos ofrece la forma integral de la ley de Ampère. Pero ese campo B, al final de cuentas, lo generan todas las cargas que estén en movimiento. Entonces, cuando se va a plantear o se va a encontrar el B en el origen, debo considerar todos los J que se tengan, en el caso que estamos ahorita. Repito, donde el único J que está es el que está entre A y B. Entonces hay que hacer la integral, no tenemos ninguna opción, perdón, no tenemos otra opción. Entonces, ya para hacer el diagrama,
buscar el punto, el vector de relativo y todo lo demás. Entonces, el elemento de corriente lo debo tomar en la región donde donde hay carga en movimiento. Y nos queda entonces que el R primado es igual a un ρ primado en dirección de ρ más un Z primado en dirección de Z. Y el R normal, pues sería 0, ¿no? Porque debemos calcularlo justo ahí. Luego el R, pues quedaría menos ρ primado en dirección de ρ más Z primado de Z. Entonces el campo B en el origen bueno, queda un integral triple, ¿no? De 0 a 2pi, de negativo, bueno, voy a poner de 0 a... Una recomendación que casi siempre ayuda es hacer primero las integrales que son infinitas o que tienen límites infinitos. Por esa razón primero voy a dejar la integral de z primero. Entonces, el campo que hay, perdón, aquí hay un error, ¿no? Estamos en que la carga en movimiento únicamente está entre A y B. Entonces, el J, que era J sub 0 en dirección de phi, aquí hay un negativo que no lo puse. Bueno, voy a poner un paréntesis para... El negativo lo puedo sacar. Quedaría entonces J sub 0, ρ primada en dirección de ρ, más... El negativo lo puse afuera ya. Z primado, aquí tengo que ponerle primado también al... No hace falta en realidad, pero... Porque es la única variable primada. Perdón, porque es la única ρ. Pero igual se lo voy a escribir. Me faltó el phi. J sub 0, phi primada, cruz. Y el diferencial que sería ρ d de z, d de ρ, d de phi. Entre r al cubo, que es r primado al cuadrado, más... Repito, el primado no hace falta. Solo para la z. Ah, no, para ninguna, porque no hay otra variable. Entonces, si hacemos el producto punto, perdón, el producto cruz, bueno, puedo sacar el J0, lo voy a dejar ahí. Entonces quedaría J0 entonces phi cruz ρ, phi cruz unitario acá, perdón. Phi cruz ρ es menos z y phi cruz z es ρ. Entonces quedaría z ρ. Luego tendría ρ primado, d de z, d de ρ, d de phi. Entonces, algo que es completamente incorrecto y que muchos lo hacen, espero que ustedes no, es que vengan y me hagan esto. Yo le voy a poner una X así. O sea, no es
que el rho unitario sea 0, ¿no? Porque el rho unitario no es 0. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando se integre el rho unitario respecto de phi, se cancela, pero no es que el rho unitario sea 0. Entonces no me vayan a hacer eso. ¿Qué pueden hacer? Poner un comentario. Pueden poner la integral de 0 a 2pi del rho unitario respecto de phi. Eso sí es 0. Pero claro, hay que cambiar el rho unitario por coseno de phi en x más primado, ¿verdad? Las variables. Seno de phi primado. Me lo ponen al lado, pero no me vayan a poner esto. O separan la integral. Si la integral la separan, que no hace falta, pero no vayan a hacer eso. Entonces, claro, se va a reducir. Y bueno, solo quedaría la componente z. Entonces, digamos que ya hice la integral de phi. Quedaría la integral de phi, que es esto. Luego la integral de rho. Y solo voy a plantear la integral de z. Entonces quedaría un... Vean que el negativo que me va a quedar con el otro negativo se van a desaparecer. Y solo quedaría entonces un J0, rho primado al cuadrado, sobre rho primado al cuadrado más z primado al cuadrado a la 3 medios, en dirección, la voy a poner al final, d de z primado, d de rho primado. Ya hice la integral de phi y solo queda z. Se hace la integral y se encuentra el valor en 0. Pero vean que el hecho de que se haga la integral infinita, notemos que es con respecto a z y es la misma integral que ha aparecido un montón de veces. Con respecto a z, después se integra rho y ojo, es entre a y b. Entonces se calcula el valor. Se calcula el valor del campo B en 0. Y tendríamos que, para esa región, el campo B vale eso. Y que tendría que ser igual ojo, tiene que ser igual al valor de A. ¿Por qué razón? Por continuidad, porque no hay densidades. No, porque estamos en la misma región y no hay una densidad superficial. Todo es volumétrico. Te voy con la siguiente región. La integral ahí no está complicada, la hace. Entonces, en la siguiente región, que ahora sería A menor que... Aquí sí tengo que hacer 3 regiones. ¿Por qué? Porque hay un cambio, ¿no? Primero, para rho menor que A es 0. Para rho entre A y B es el valor J sub 0 en dirección de phi. Y luego para rho mayor que B es 0. Entonces hay 3 densidades, si lo quieren ver en este caso. 2 son 0. Entonces estamos obligados a hacer las 3 regiones. Entonces, digamos que tomo la amperiana, que la puedo tomar de varios puntos iniciales, es decir, podría arrancarla en 0, lo voy a poner en rojo, y llegarla hasta acá. Es decir, tengo aquí rho igual a 0, tengo aquí rho igual a A, tengo rho igual a B, y yo podría tomar la amperiana así, o la podría tomar así. En este caso da igual porque si veo en esta parte aquí no hay J. En esta parte sí. Entonces cuando plantee el B.dd
R igual a mu sub 0, la corriente encerrada. Digamos que si tomo la primera opción, la que está arriba, si tomo la que está arriba, me quedaría el B en 0 que se calculó arriba. Vean que se va a seguir utilizando, multiplicado por L, que es la longitud. Menos el B evaluado en un ρ, pero es un ρ que está entre A y B, que sería este de acá. Igual a el mu sub 0 por la corriente encerrada, pero corriente encerrada únicamente va a haber acá. Porque solo ahí hay densidad de corriente. O sea, solo por ahí va a atravesar carga. Porque no hay J en la otra región. Entonces, en realidad me daba igual. La otra opción, la diferencia que me quedaría evaluada el B en A, pero es que el B en A es igual al B en 0 en este ejercicio. Entonces, en este caso, como el J va en phi y es constante, pues para ver la corriente encerrada solo sería el J multiplicada por el área. Recordemos que el J en esa región va en phi. Entonces, ¿cuál es el área? El área que tengo marcada en verde. Entonces, es J sub 0 por el área en verde, que sería ρ menos A multiplicada por L. Entonces, vale L. Y tendría entonces que el B en ρ es igual a el B en 0, que se va a calcular, lo tienen arriba, menos mu sub 0, J0, ρ menos A, y ya. La otra región, que sería para ρ mayor que B, ¿cuál debería ser el cambio? Bueno, que el valor, no lo voy a hacer por el tiempo, pero si hacen todo y plantean la amperiana, estarán de acuerdo que es una amperiana que va a estar, bueno, fuera. Entonces, que en la parte de la corriente encerrada, la única diferencia es que este límite va a ser A. Perdón. Eso es lo que quería decir. Es decir, tendríamos la región ρ igual a 0, ρ igual a A, ρ igual a B, y el ρ de la amperiana, que es este de acá. Pero cuando vea la corriente encerrada, solo sería en esta parte, donde hay densidad de corriente. Entonces, lo que se modifica respecto a la ecuación anterior es B de 0 menos mu sub 0, J sub 0, B menos A. Claro, yo lo dije en palabras, ustedes tendrían que también justificarlo, pero escribiéndolo, ¿no? Yo lo estoy diciendo, pero en el examen tienen que escribirlo. Claro, todo dependerá de cuánto sea esto. Se debe calcular, pero vean que la única opción de poderlo hacer es planteando la integral. Entonces, cuando lo hagan, van a notar algo interesante aquí. Entonces, a la hora de hacer la respuesta final, notemos que tendría que sumar, ¿no? Es decir, para ρ menor que A, ¿qué voy a sumar? Este lo voy a sumar con este, pero con vectores. Es decir, que el B sería mu sub 0, J sub 0, ρ sobre 2 en dirección de phi, más B sub 0, que se va a calcular en dirección de Z. Luego, para ρ entre A y B, tengo que sumar este y este. Es decir, el B sería mu sub 0, J sub 0, A cuadrado sobre 2ρ en dirección de phi, más B sub 0 menos mu sub 0, J sub 0, P menos A, y esto va en Z. Y en la última, y ojo con esto,
como este valor vale para las dos regiones, este es para ρ mayor que A, entonces este es el que está inclusive en el exterior del cilindro. Entonces tengo que agregarlo también acá. Es decir, mu sub 0, j sub 0, a cuadrado sobre 2ρ, en fin, porque repito, es el valor fuera de mayor que A. Entonces para poderlo sumar tengo que ponerlo dos veces. Y en la otra quedaría b sub 0 menos j sub 0 b menos a. Pero claro, hace falta, y lo tienen planteado ahí, esto. Eso es si hubiese jotas con direcciones diferentes en regiones diferentes. Pero también podría ocurrir que tenga un J con componentes en direcciones diferentes en la misma región e igual tendría que aplicarse superposición. Bueno, estamos ya en la hora, pero no sé si hay alguna pregunta. Claro, es un ejemplo que no suele estar comentado, este caso no suele estar comentado, pero cuando calculen esto, cuando creo que me lo preguntaban ayer, ¿no? En el caso del solenoide, decíamos que la forma de determinar que era cero, era porque nos veíamos un punto muy lejano y todo lo demás, pero van a darse cuenta que cuando hagan esto, les va a quedar cero. Y es algo que aparece de forma, digamos, directa acá. O sea, si se plantea de esa manera, calculando el B en el eje, en el origen, en Z, perdón, en el eje Z, ya aparece que el campo B para esa parte es cero. Y no hay necesidad de dar la interpretación que para un punto muy lejano, qué sé yo, y concluyamos que era cero. Entonces, es algo bastante útil. Claro, el que sería cero es solamente la parte esta. Pero, ¿por qué da cero? Tienen que calcular la integral y salen de la duda. No sé si hay alguna pregunta. Inge, Dígame. en el caso como un ejercicio que tenga dos solenoides para hallar el campo B total, tendríamos que hallar el campo B para cada solenoide, ¿verdad? Y después superponerlo. Okay. O sea, lo calculan Okay, individual, solo que tienen que estar concéntricos. Si no están es muy parecido a este, pero si no están concéntricos, entonces ahí tienen que tener cuidado a la hora de sumarlos. Y bueno, supongamos que uno nos dice que un solenoide, la corriente I tiene dirección horaria y el otro solenoide tiene dirección antihoraria. Porque el solenoide que tiene la dirección antihoraria sería un campo B negativo, ¿verdad? Es que lo de negativo son opuestos. Ahora, negativo dependerá cómo pongan los ejes. Si el eje es el eje Z, entonces el que va... Es que tiene que decir horaria visto desde la parte de arriba de Z, porque tiene que comentar el ejercicio. Entonces, visto desde un punto arriba del eje Z, la dirección de uno es horaria. Entonces, por darle la mano derecha, el campo iría en menos Z. Y si el otro dice, visto desde la parte positiva de Z, la dirección es antihoraria, entonces por darle la mano derecha iría positivo Z. Pero entonces ahí tendría que definir bien visto de dónde. Porque si yo lo veo de abajo, lo veo al revés. Entonces tendría que aclararlo. Pero sí, los campos irían en direcciones opuestas. Ok, está bien, gracias. Ok, ¿más preguntas? No. Ok, recuerden entonces ya en la clase de lunes, las videoconferencias van a ser para discutir el tema de potencial vectorial. Si hubiesen dudas respecto a los temas
del examen las pueden hacer por correo o por la aplicación Telegram. Yo espero que ya esta semana empiecen a preguntar. Bueno, si no hay más consultas, nos vemos entonces el lunes. Que pasen buenas noches.